que va a necesitarla. Llegó a la mitad del corredor sin incidentes. Las baldosas de granito reflejaban el haz de su linterna. Las paredes tenían esa textura de cal vieja que de noche parece casi orgánica. Siguió caminando, y entonces la linterna parpadeó y se apagó. No fue el foco. Las baterías eran nuevas. Las había cambiado 3 días antes. Simplemente se apagó, con una firmeza que no tenía explicación técnica. Rodrigo se detuvo en la oscuridad. Solo las luces de emergencia, verdes y pálidas, a ambos extremos del corredor. Y en el centro, donde él estaba, una oscuridad más densa que la que las emergencias no alcanzaban. Respiró. Esperó que sus ojos se adaptaran. Y cuando lo hicieron, vio que no estaba solo. La figura del uniforme estaba a menos de 3 metros de él, tan cerca que podía distinguir detalles que antes no había podido ver. Los botones del uniforme, el corte de la chaqueta que era antiguo, de un modelo que ya no se usaba, y la cara. Por primera vez Rodrigo pudo ver la cara. Era joven, tal vez 16, 17 años, con una expresión que no era de amenaza ni de furia. Era de algo mucho peor. Era de súplica. Los ojos abiertos, demasiado abiertos, mirando a Rodrigo con una intensidad que no era la de alguien que quiere asustar, sino la de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien lo vea. Rodrigo no gritó. Eso lo pensó después con una especie de orgullo extraño. No gritó, aunque sí dio 3 pasos hacia atrás. Y en esos 3 pasos la figura extendió una mano. Una mano que tenía la consistencia visual de algo real, pero que al mismo tiempo tenía esa ausencia de sombra, esa ligereza antinatural, y señaló hacia el suelo. No hacia Rodrigo, hacia el suelo del corredor, hacia un punto específico. Una baldosa en particular que era idéntica a todas las demás, pero que la figura señalaba con una insistencia que no necesitaba palabras. La linterna volvió a encenderse. La figura desapareció. Rodrigo fue por el médico. Ayudó al pelón Cardón. Que la figura había señalado. La baldosa estaba suelta, solo un poco, lo justo para notar que no encajaba perfectamente con las demás, como si en algún momento alguien lo hubiera levantado y vuelto a colocar sin cuidado excesivo. Rodrigo la movió. Debajo había tierra. In about 10 miles, merge onto I-40 West. Pero con una irregularidad en la superficie que sugería que alguna vez había sido removida. No encontró nada esa noche, porque no tenía herramientas para cavar, y porque en algún momento su cabeza tomó el control y le dijo que esto era lo suficientemente serio como para no actuar solo. Al día siguiente reportó el hallazgo, no a su superior inmediato, porque no sabía cómo formular lo que había vivido en términos que un informe militar pudiera contener. Lo reportó al sargento Celorio, que escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Rodrigo terminó de hablar, el sargento estuvo en silencio durante un tiempo considerable. Luego se levantó, se ajustó el uniforme y dijo: «Voy a hacer una llamada». Lo que sucedió después, Rodrigo nunca lo supo con precisión. Esa misma tarde, un grupo de hombres que no portaban distintivos de rango visitó el corredor B. No eran ingenieros, aunque llevaban equipos de medición. Estuvieron en el corredor aproximadamente 2 horas. Rodrigo fue mantenido lejos de esa zona con una orden que no admitía discusión, pero que tampoco explicaba nada. 3 días después fue transferido. Destino: una base en Veracruz. La transferencia llegó con la firma de
que salía al día siguiente. La noche antes de irse, el sargento Celorio lo buscó en el comedor cuando los demás ya se habían retirado. Se sentó frente a él, puso las manos sobre la mesa y lo miró durante un momento antes de hablar. Encontraron algo, dijo. No especificó qué. No van a decir nada. No van a hacer nada. Así funcionan estas cosas. Rodrigo preguntó si el muchacho, si Javier Alejandro Vargas Mondragón, si él podría, y el sargento lo interrumpió levantando una mano. Ya descansó, dijo. Eso es lo que importa. Rodrigo quiso creerle. Necesitaba creerle. En Veracruz, durante los meses siguientes, los sueños cambiaron. Ya no era el colegio vacío ni la puerta con las iniciales. Ahora soñaba con una habitación llena de luz, sin paredes visibles, sin techo discernible, solo luz. Y en algún punto de ese espacio luminoso había una figura sentada, ya no de pie y señalando, sino sentada, con las manos en el regazo y los ojos cerrados, como si por fin estuviera en reposo. Rodrigo hizo carrera en el ejército. Llegó a mayor antes de los 35 años. Una trayectoria sólida, sin manchas en su expediente. Nunca habló de lo del corredor B en ningún contexto oficial. Una sola vez. Y Rodrigo dijo únicamente que sí, que los edificios viejos guardan cosas, nada más. Pero hay algo que hace hasta hoy. Cada que llega a una instalación militar por primera vez, cada que tiene que quedarse a pasar la noche en un edificio que no conoce, camina los pasillos antes de dormir. No con miedo, con algo que él mismo describe como respeto, porque aprendió, en ese corredor de granito con luces de emergencia verdes, que los lugares recuerdan, que los muros son testigos, y que a veces lo que parece vacío no lo está, sino que está lleno de lo que nadie quiso reconocer, lleno de lo que el silencio oficial enterró bajo capas de cal y documentos archivados sin fecha de egreso. El corredor B del heroico Colegio Militar de la Ciudad de México sigue ahí, con sus baldosas de granito, sus luces de emergencia, su temperatura que cae sin razón en las noches de noviembre. Rodrigo Fuentemayor Ibarra no ha vuelto, y sin embargo, a veces, pero la mente todavía navega en algún espacio intermedio. Siente el frío del picaporte del latón oxidado en la palma de la mano. Y sabe, sin necesidad de ninguna explicación racional, que algunas puertas no necesitan abrirse para que uno sepa lo que hay detrás. Continuamos. Centro de Adiestramiento Militar número 4, ubicado en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Era octubre, y el calor del verano ya había comenzado a ceder. Cruzar una frontera ya es aterrador, pero hay quienes aseguran que el verdadero horror comenzó después. Voces en medio del desierto, sombras siguiendo el camino, encuentros imposibles de explicar. Estas son historias de terror ocurridas en migrantes. Apaga las luces y escucha bajo tu propio riesgo. Comencemos. A nadie le gustaba cruzar por el tramo que los coyotes llamaban el Paso del Silencio. Tenía muchos nombres. Los mitos. Los agentes de la Border Patrol que patrullaban el sector de Lukeville lo marcaban en sus mapas como Grid 5-Foxtrot, una cuadrícula de desierto hostil entre el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus y la reservación Tohono O'odham. Pero los migrantes, quienes lo conocían de verdad, quienes lo habían caminado con los pies reventados y la boca seca como cal, lo llamaban como siempre se llaman los lugares que se temen. No lo nombraban. Solo señalaban hacia el norte con los ojos bajos y decían por allá, por donde toca ir, por donde no hay de otra.
Marisol Chirinos tenía 31 años y 2 hijos que le esperaban en Guatemala. No, espera, eso no es correcto. Tenía 31 años y 2 hijos, sí, pero ellos no le esperaban a ella. Era al revés. Ella iba a reunirse con su hermano Aurelio y llevaba 4 años en Phoenix, lavando platos en un restaurante de comida tailandesa, dormía en un colchón inflable en una bodega que compartía con otros 6 hombres. Marta. Con ese dinero iban a la escuela. Con ese dinero existían. Marisol había vendido las gallinas, el solar heredado de su madre, la cadeneta de oro de su primera comunión y el televisor. Con eso pagó al coyote,